Advertencia. Las opiniones expresadas por los participantes y colaboradores no representan necesariamente las del programa ni las de la empresa. Este contenido puede no ser apto para menores de edad. Se recomienda escucharlo en compañía de un adulto. Buenos días, tardes o noches. Ha llegado el momento de adentrarnos en los relatos e historias de terror que te helarán la sangre. Bienvenidos a El auténtico Ecos de la Oscuridad. El testigo silencioso, línea de registro. Escondido a plena vista bajo el programa de protección de testigos, el testimonio de una mujer contra un poderoso cartel desencadena un descenso a la paranoia y la locura, difuminando las tres ISO de diario a escalonamiento sagrado y a la volatilidad y la locura. Líneas entre la realidad y la alucinación. Ana, una ex contadora de un cártel despiadado, vive bajo una nueva identidad en una ciudad tranquila, aparentemente idílica. El programa de protección de testigos, WPP, prometió seguridad, pero el miedo constante y el aislamiento la están rompiendo lentamente. El sueño no ofrece respiro. Las pesadillas la atormentan, difuminando las líneas entre los horrores que presenció y perturbando nuevas visiones. Ella ve sombras en su visión periférica, escucha susurros en el viento y siente una presencia constante y escalofriante. Las amenazas físicas iniciales son sutiles. Un objeto fuera de lugar aquí, un ruido extraño allí, lo suficiente como para desestabilizarla, pero no lo suficiente como para demostrar una amenaza tangible. Esta ambigüedad alimenta su paranoia. ¿Es su culpa, el trauma persistente o algo más siniestro? El manejador de WPP, distante e inútil, descarta sus preocupaciones como estrés. Esta falta de apoyo exacerba su aislamiento, empujándola más lejos en una espiral de duda y miedo. A medida que su estado mental se deteriora, la línea entre la realidad y la alucinación se difumina. ¿Son reales las sombras o manifestaciones de su culpa? ¿Son los susurros voces del pasado o premoniciones de algo por venir? Los propios recuerdos de Ana se vuelven poco confiables, dejándola cuestionando su cordura y la naturaleza misma de su realidad. Está atrapada en una prisión de su propia mente, atormentada no solo por el cartel, sino también por el peso aplastante de su miedo y las deficiencias del sistema diseñado para protegerla. El clímax no implica una confrontación dramática, sino un colapso tranquilo y devastador. La realidad de Ana se rompe por completo, dejando que el lector se pregunte si alguna vez se escapó realmente del alcance del cartel o si su descenso a la locura fue el precio final de su silencio. El final debe ser ambiguo, dejando que la audiencia se pregunte sobre la verdadera naturaleza de su experiencia y la medida en que su paranoia estaba justificada. La luz fluorescente parpadeante de la habitación barata del motel proyectó largas sombras distorsionadas a través de las paredes, imitando las figuras de las pesadillas de Ana. Pau no había dormido correctamente en semanas. La línea entre el sueño y la realidad se disolvía en un paisaje inquietante y en constante cambio. Los susurros se habían intensificado, un coro de voces murmurando su verdadero nombre, Ana, un nombre que no había usado en meses, un nombre que se sentía como una maldición. Su manejador de WPP, el agente Miller, había descartado sus preocupaciones como estrés, prescribiendo tranquilizantes que solo enturbiaban aún más sus pensamientos. Las píldoras atenuaron los bordes afilados del miedo, pero también borraron la línea ya nebulosa entre lo que era real y lo que no. Se comenzó a cuestionar todo, los detalles mundanos de su nueva vida, las personas con las que interactuó, incluso su propia identidad. Una fotografía fuera de lugar, una imagen de su antigua vida, yacía en su mesita de noche. Ella no lo había puesto allí. La sensación de ser observado se intensificó, una presión palpable en el aire. Esa noche, los susurros se hicieron más fuertes, más cercanos, y un nuevo elemento entró en sus pesadillas. Una figura envuelta en sombras, su rostro oscurecido, pero sus ojos ardiendo de fría furia. Ella trató de comunicarse con el agente Miller, pero su teléfono fue directamente al correo de voz. Sus intentos de contactar a cualquier persona del programa se encontraron con el silencio, un escalofriante eco del aislamiento que había sentido desde el principio. Los aspectos mundanos de su vida, las luces parpadeantes, las tablas del piso crujientes, las hojas crujientes fuera de su ventana, se convirtieron en presagios siniestros. Cada uno suena como una amenaza potencial. Los días se desangraron en las noches. El apartamento una vez meticuloso de Ana cayó en desorden, un reflejo de su estado mental desmoronado.
Comenzó a ver la figura sombría, no solo en sus sueños, sino también en vislumbres fugaces durante el día, siempre al borde de su visión, siempre fuera de su alcance. Su mente, una vez aguda, fue consumida por la paranoia, sus pensamientos acelerados, sus percepciones distorsionadas. La línea entre su trauma pasado y su realidad actual había desaparecido por completo. El clímax llega no con una confrontación dramática, sino con un colapso tranquilo y desgarrador. Ana, acurrucada en posición fetal en el suelo, con los ojos bien abiertos de terror, susurra una sola palabra, Ana, antes de caer en un estado catatónico. La toma final es de la figura sombría de pie en la puerta, su presencia tan escalofriante y ambigua como el destino de la propia Ana. La pregunta persiste. ¿Estaba enloquecida por la influencia persistente del cartel, el trauma de su pasado o los fracasos de un sistema destinado a protegerla? La respuesta sigue siendo esquiva, un testimonio del poder del miedo y la fragilidad de la mente humana.